a diferenciar entre átomos y moléculas. Generalmente, aunque parezca algo muy básico y muy simple, es algo que suele generar más confusión de la que me gustaría. Y es que no tan solo a nivel popular, sino muchas veces incluso dentro de la gente con cierto nivel de estudios, se tiende a confundir átomo con molécula. Y un ejemplo muy básico que he visto entre mis alumnos y entre incluso compañeros de clase a veces, es decir, por ejemplo, el peso molecular del hierro o el peso molecular del sodio, cuando esto, por ejemplo, es un término incorrecto. Bien, para entender la diferencia entre átomos y moléculas hay que entender qué es un átomo. Cuando nosotros definimos un átomo, el átomo es la partícula mínima de un elemento, es decir, de todo lo que tenemos en la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el organesón descubierto recientemente, un átomo sería la partícula más pequeña de cada uno de ellos. Es decir, la partícula más pequeña de hidrógeno sería un átomo de hidrógeno. La partícula más pequeña posible de sodio sería un átomo de sodio. La partícula más pequeña que habría de bromo sería un átomo de bromo. Es decir, es la parte más fundamental de un elemento y se dice que el átomo es la parte más pequeña que se puede dividir en un elemento conservando sus propiedades, es decir, que este átomo del bromo tendría las mismas propiedades que él. Bien, entonces, ya sabiendo qué es un átomo, ¿qué narices es una molécula? Pues una molécula es simple y llanamente una combinación de átomos unidos a través de algún tipo de enlace. Es decir, si yo por ejemplo tengo el agua, que es H2O, que en este caso sería hidrógeno, enlace oxígeno y enlace al hidrógeno, todo esto es una molécula porque tenemos un grupo de átomos enlazados entre ellos. Aquí tendríamos un átomo del elemento hidrógeno, aquí tendríamos un átomo del elemento oxígeno y aquí tendríamos un átomo del elemento hidrógeno otra vez, todos ellos enlazados de esta manera. Es decir, una molécula es un grupo de átomos enlazados, mientras que los átomos son unidades individuales de cada elemento. Un símil que ya utilicé para explicar este concepto en el prácticamente primer vídeo del canal. Imaginaos un muro hecho de ladrillos, cada ladrillo representaría un átomo, mientras que el muro entero sería una molécula, y todos esos fragmentos de cemento que hay entre cada ladrillo serían los enlaces. Así que, como ya os llevo diciendo desde el principio, esto es un concepto bastante simple y básico, y seguramente la mayoría de vosotros ya lo sepáis, aunque si estáis viendo este vídeo es porque a lo mejor no. Y ahora a lo mejor entendéis un poco lo que os quería decir al principio con lo de que hay gente que habla, por ejemplo, del peso molecular del hierro. Esto no tiene sentido porque el hierro es un átomo, es un elemento puro. Entonces, la fracción más pequeña de hierro no es una molécula, sino que es un átomo. En este caso estamos hablando del peso atómico. El peso atómico del hierro sería, pues en este caso, 55,8. Y por ejemplo, en este caso de aquí, pues sí que estaríamos hablando del peso molecular del agua. Y en este caso sería el peso atómico de cada hidrógeno más el peso atómico del oxígeno. Vamos a ver qué diferencia hay entre masa atómica y masa molecular. La masa atómica es la masa de un átomo. Es decir, todos los átomos, como son distintos, cada uno tendrá una masa diferente, ¿vale? Bien, ¿dónde vamos a ver la masa de un átomo? Pues para ello nos tenemos que ir a nuestra tabla periódica. Si nos fijamos en nuestra tabla periódica, pues nos dirá dónde se encuentra Z, que sería nuestro número atómico, o 16 en este caso, que sería A, que sería nuestra masa atómica. No confundir con la masa de la molécula, porque una molécula es una unión de varios átomos. Es decir, esto es lo que pesaría uno y la masa molecular es la que pesarían todos juntos. Fijaros, como en este caso, yo he puesto aquí otros, por ejemplo, que la del carbono sería 12, la del hidrógeno es 1, para ver de los numeritos que tenemos en nuestra tabla periódica en nuestro determinado elemento, es muy fácil de distinguir la masa atómica, puesto que siempre va a ser el valor superior, ¿vale? De los dos numeritos que hay, el mayor de los dos será la masa atómica, ¿vale? Bien. ¿Cómo calcular, por ejemplo, la masa molecular del oxígeno? Fijaros, una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Y si un
átomo de oxígeno tiene una masa de 16 UMAS o unidades de masa atómica, es muy fácil de saber que entonces la masa molecular del oxígeno será 2 veces lo que pesa 1. Es decir, tendrá 32 UMAS. Vamos a ver cómo sería en el caso del CO2, del dióxido de carbono. El carbono tiene una masa de 12 y hemos visto que el oxígeno tiene una masa de 16. Es decir, tengo un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno. 12 y 32, 44 UMAS. Venga, vamos a hacer uno más. El metano. El hidrógeno, masa 1. Carbono, masa 12. 1 por 12 más 4 por 1. Es decir, tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. 12 y 4, 16. Es una labor bastante sencilla que la usaremos un montón de veces, pensar para el cálculo de moles, para saber el número de átomos, el número de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Un mol es un número. Un mol es un número muy especial, porque en química se utiliza muchísimo y nos facilita los cálculos una barbaridad. O sea, un número genial, pero no deja de ser un número, ¿vale? Un mol, que es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional, es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Esta es la definición, desde mi punto de vista, más razonable que podemos dar de un mol. Un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, pues tengo un mol de átomos de hidrógeno. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, pues tengo un mol de moléculas de agua. Esa seguramente sea la definición más razonable. ¿Por qué esta cantidad, el mol, es tan importante en química? Pues muy fácil. Imaginaros que cogemos, por ejemplo, el agua, ¿vale? Decimos H2O. ¿Cuál es el peso molecular del agua? Pues el peso molecular del agua son 2 más 16, 18 unidades de masa atómica, ¿vale? Pues resulta que 18 gramos de agua es un mol de agua y por consiguiente en 18 gramos de agua tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y esto obviamente es espectacular. Vamos a coger, por ejemplo, CO2. ¿Cuánto vale el peso molecular del CO2? El carbono, si nos vamos a una tabla periódica, pesa 12, más el oxígeno, que es 16 por 2, 32, pues tenemos 44 unidades de masa atómica. Bien, pues 44 gramos de CO2 es un mol de CO2. Y en un mol de CO2 hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. En estas dos líneas, desde mi punto de vista, se entiende perfectamente por qué es tan importante el concepto de mol. Utilizando los moles, puedo saber el número de moléculas o de átomos o de partículas que tengo pesando. Si yo tuviera que contar a mano 6,022 por 10 elevado a 23
moléculas de agua una a una, necesitaría 10.000 años contando. Obviamente, eso significa que es imposible. Es imposible, no puedo tirarme 10 años contando, es imposible. Sin embargo, con el concepto de mol, yo puedo saber cuántas partículas tengo pesando. Si cojo 18 gramos de agua, pues tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Que quiero la mitad? Pues en vez de coger 18 gramos, cojo 9 gramos. Si cojo 9 gramos, pues tendré este número dividido entre 2 de moléculas de agua. ¿Y si quiero tener un mol de CO2? Pues si quiero tener un mol de CO2, pesará 44 gramos. Esto también es muy razonable, ¿no? Si yo tengo ciruelas y tengo 10 ciruelas, las ciruelas son pequeñitas, ¿verdad? Pues 10 ciruelas pesarán X. Pero si tengo 10 melones y los melones son grandes, pues obviamente sigo teniendo el mismo número de melones que tenía de ciruelas. Pero los melones son inmensamente más grandes y por consiguiente los 10 melones pesarán un montón de kilos, mucho más que las 10 ciruelas. Pues con las moléculas pasa lo mismo. La molécula de agua es pequeñita, por consiguiente, un mol de moléculas de agua pesará 18 gramos. ¿Qué pasa con la molécula de CO2? Pues que es más grande. Y por consiguiente, para tener un mol de moléculas de CO2, necesitaré coger 44 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia de un mol. Pero, insisto de nuevo, para mí la definición más práctica de mol es esta. Un mol es un número de partículas. ¿Qué número? 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y ahora resulta que el peso molecular de cualquier sustancia, si lo expreso en gramos, coincide con un mol y por consiguiente tengo este número de partículas. Luego, haciendo esa relación, puedo hacer todos los cálculos químicos que quiera de forma fácil y sencilla,